Estamos de vuelta, esto es el Under del Under y llega el momento de la entrevista. Seguramente del otro lado ya va a estar escuchándonos nuestro invitado, nuestro entrevistado del día de hoy. Desde qué ciudad nos habla. Una vez más estamos en comunicación con un invitado a través, digamos, de la virtualidad. Nos da la posibilidad de esto, de estar con alguien que está en otro país, y es algo a lo que hemos sacado provecho a lo largo de cada programa que hicimos. Y con quien voy a estar charlando, podemos decir que es uno de los nuevos exponentes, digo nuevos, pero también de los años recientes, del folk mexicano. Vamos a preguntarle mucho más sobre esto que nos interesa saber. Estamos, por supuesto, en comunicación con Daniel Asdar, que nos va a estar presentando su proyecto Lázaro Cristóbal Comala. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás? A las 1, a las 2, a las 3. Lázaro, ¿estás por ahí? Parece que lo perdimos. Lázaro, levántate y anda, ¿estás ahí? Hola. Hola, ahora sí, ¿cómo va? No sé A si me ver, escuchan. Yo ahora a en este ustedes no momento los sí. escucho. Ahora sí te escuchamos. ¿Vos a nosotros? No, me parece que no nos está escuchando, Lázaro. A ver, vamos a reintentar la comunicación. Un segundo porque no los escucho nada. Yo mientras me quedo hablándole acá a nuestro invitado para que en algún momento, si nos escucha, nos pueda decir si está ahí. ¿Y escuchás esta voz que está conversando con vos? Sí, justamente Parece, estoy. ahora los escucho. Ahí va, ahora Ahora los sí. escucho. ¿Escuchan Perfecto, todo bien? perfecto, súper claro. Muy bien. Ahora sí arrancamos. ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien por acá. Contanos, porque recién ya tiraba, digamos, de alguna forma el interrogante de qué ciudad estás hablando con nosotros. Yo soy de Durango, Durango, México. Durango está un poquito como al norte del país. Bueno, estamos en comunicación entonces con México. Ahí tienen a todos los radioescuchas que estaban del otro lado queriendo saber. Estamos en comunicación con México. Una vez más, se establece un puente Argentina-México. Y como para ir arrancando, ahora que ya estamos acá, ahora que la comunicación ya no se entrecorta más, nos gustaría que nos cuentes, por ejemplo, qué es lo que, hablando de este puente Argentina-México, qué es algo que por ahí a nivel musical te haga conectar con Argentina, por ejemplo. Sí, claro. Yo me acuerdo, ya que hace algunos años mi hermano llegó con un documental que se llama Tango, un giro extraño. Y, y a partir de ahí, ¿me escuchan? Te perdimos de nuevo, te escuchamos decir algo hasta tango, un giro extraño y se Aquí cortó. estoy. Sí, aquí estoy. Hace muchos años vi un documental sobre una banda argentina que me gusta mucho, que es La Chicana, y y a partir de ahí los conocí y todo, y Si estás ahí te perdemos por momentos, ahora te perdimos de nuevo.
Aquí estoy ahora, pero sí es cierto, se pierde, ¿eh? Una enorme disculpa. No, no, no hay problema. Seguramente algún problema de conexión. Vamos a intentar de todas maneras que queden más o menos hablados los momentos así como de preguntas y respuestas. Voy a intentar no pisarte. Así que vamos a continuar. Te preguntaba esto más que nada por ahí de lo de alguna conexión o algo con la música argentina, porque después ya me voy a ir metiendo no solo en lo que es música, sino también, digo, tengo la posibilidad de charlar con alguien que, por lo que estuve viendo, tiene siempre conexión con el lado musical, pero también tiene conexión, por ejemplo, con la literatura, y te debe pasar con distintos grandes autores de la historia, en realidad, ni siquiera digo de un país en particular, ¿no? Claro, sí, pues además de la música, pues yo empecé escribiendo y pues digamos que primero empecé leyendo que realmente adentrarme a la música y pues por ejemplo tengo una canción donde intenté ampliar un fragmento de un poema de Borges, y pues me siento muy conectado sobre todo a la literatura de mi país y a la de Latinoamérica, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería establecer, justo se había entrecortado, pero en un principio era eso. Quería darte paso a ver si salías anécdota con Borges y bueno, de alguna otra forma tenemos otra anécdota también con Juan Rulfo directamente, tanto que aparece de alguna manera en tu nombre también, ¿no? Sí, intenté, yo traduje al español a una traducción muy libre, una canción de que Johnny Cash la hizo famosa, que es A Boy Named Sue. Y entonces yo encontré a la hora de traducirla y todo una cierta cercanía o un cierto destino parecido entre esa canción y Pedro Páramo. Entonces Durango, que es de donde yo soy, también está un poco o un mucho acercado con la música de los trabajadores de Estados Unidos. Entonces como entre esa canción y Rulfo y lo que yo intentaba hacer fue como mezclar ambas partes, lo de Rulfo con la música y con Johnny Cash, ¿no? Bueno, la verdad que ahí aparece una referencia, me parece ineludible en todo lo que es tu obra, así que voy a dejar que vos mismo nos cuentes qué representa o qué significa para vos en tu vida y en tu carrera musical Johnny Cash. Eh, pues yo creo que, a ver si no suena un poco cursi, pero conmigo, siempre, con Johnny Cash siempre fue un acercamiento más bien como espiritual. Yo me acuerdo que una vez mi hermano llegó con un DVD de Johnny Cash en vivo creo que fue en Dinamarca y era un domingo y era como, en específico esa presentación era como muy espiritual y todo. Y tomamos la costumbre de escucharlo todos los domingos, de verlo todos los domingos juntos. Y, y si bien yo ya escuchaba mucha música antes, yo creo que fue a partir de que conocí a Johnny Cash, que creo que lo conocí muy tarde, fue a partir de eso que me entró quizá la curiosidad de poder hacer canciones. O sea que de alguna manera esto que nos comentabas antes, que, bueno, nos decías que vos empezaste por la escritura, que te encontraste, digamos, primero con la literatura, después, con la llegada de Johnny Cash a tu vida, se potenció el lado musical que te lleva de alguna forma a estar trabajando en proyectos como el que estás ahora. Eh, sí, porque yo creo que gente como Johnny Cash o como o Dylan o como Leonard Cohen, que también los empecé a escuchar tarde, yo creo que más bien ellos fueron los que como me dieron el impulso al nivel, más que de hacer música, más bien al nivel de escribir canciones. Y de alguna manera también tu música en sí refleja cierto paralelismo, digo, con estos artistas, ¿no? Porque también estás emparentado, por lo tanto, con la música folk. Sí, por decirlo de alguna forma, más que folk, más que un género específico, más bien es como este interés del tipo con su guitarra e intentando contar eh, lo que ve, ¿no? Claro, aparece esta idea por ahí como casi de trovador, digamos, ¿no? Sí, claro, de juglar. De jugular, exactamente, aparece esta idea de ir trasladando historias y poniéndole música. Bueno,
indudablemente Johnny Cash, de alguna manera, y bueno, Bob Dylan también otro. Digo, vi fotos en las que, unas fotos de portada, me parece, de alguno de tus videos, una foto muy linda en la que estás así también retratado con la armónica y la guitarra, bien a lo Bob Dylan, por ejemplo. Sí, pues es como inevitable quizá dejar de plagiarlos de alguna forma, ¿no? Bueno, de rendirles tributo, de homenajearlos, ¿no? Sería esa una forma de verlo, porque también vos de alguna forma estás rindiendo tributo a su obra y a veces a su estilo en tus presentaciones. Sí, pues no hay duda que pues llega a ser uno como extensión de eso, ¿no? Me gustaría preguntarte un poco, me daba curiosidad, decíamos, no es frecuente, o bueno, no nos ha pasado, por lo menos acá, que alguien que empezó en el rubro de la literatura después se vaya volcando a la música. ¿Te gustaría recordar con nosotros cómo fueron esos primeros pasos, cómo te fuiste metiendo, cuáles fueron tus primeras experiencias? ¿En la música o en la literatura? Mira, diste en el clavo. Yo iba a preguntar por la música, cómo fue ir metiéndose en la música, pero si te interesa hablar de literatura, genial, bienvenido sea. Sí, no, pues básicamente yo empecé primero con la música porque mi papá me regaló una guitarra eléctrica como desde los 11 años, pero me aburrió mucho y lo dejé. Y, o sea, al final sí aprendí, pero la dejé. Y, y ya pues desde niño siempre fui autodidacta de estar agarrando libros de los que me encontraba en mi casa y todo. Y ya hasta que tuve cierta edad, pues me fui a estudiar a la Universidad de Guanajuato, letras españolas, y me interesé principalmente, digamos que a un nivel más como, pues serio, de alguna forma, por decirlo así, en la literatura, en la escritura, y, en escribir y en leer. Y luego ya fue hasta que te decía que conocía, que me chocaron como un tren, ¿no? Leonard Cohen y Dylan. eh, y con mi, digamos, poco conocimiento de la guitarra, porque no me considero músico en sí, fue como, se mezclaron ambas cosas en la idea de que podía hacer también canciones. Luego también hay una frase que me gusta mucho en la película de I'm Not There, que habla sobre Bob Dylan, que dice algo como que un poema es una persona desnuda, pero una canción es algo que camina por sí solo. Entonces, siento que encontré más en la música, en la canción, algo con más movimiento que quizá que un poema, ¿no? Claro, y encontraste la forma de complementarlos también en tu trabajo, Sí, que es un poco el desafío por ahí de artistas de este estilo, encontrar, digamos, como el equilibrio, porque es tan importante la música como la letra, pero por supuesto más en tu caso viniendo del ámbito de la literatura de alguna manera. Lograste combinarlos o lograste unirlos, amalgamarlos. sí, yo no me considero buen músico, entonces, eh, yo creo que lo que puedo ofrecer quizá un poquito más es más bien a las letras que me gusta a mí hacer. Pero afortunadamente, por ejemplo, para este nuevo disco, he encontrado apoyo en músicos que admiro mucho, entonces creo que por ahí vamos poco a poco intentando encontrar eso, ¿no? Bien, y con respecto a esto de las letras entonces, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, ¿hay algo que si ahora vos pudieras mirar para atrás por un momento o algo que vos creas que pudieras como decirnos de las letras, crees que encontraríamos algo que esté presente siempre, algún mensaje que quieras dar y que como que te caracterice o algo que de alguna manera siempre esté como un elemento recurrente en tus letras? Eh, sí, recurrente, inconscientemente, ¿no? Eh, pues viendo quizá un poco para atrás desde el primer disco y si quizá encuentre una constante, obviamente son las cosas que a mí me interesan, como la orfandad
más que la depresión y la tristeza, quizá es más la falta de plenitud o la falta de estabilidad o tranquilidad, ¿no? Y sobre todo, porque sí, creo que siempre me han interesado más bien los temas a un nivel, o sea, cualquier tema, pero quizá todo más bien a un nivel totalmente personal, ¿no? Claro, sí, había visto, había leído algo que pensaba preguntarte, ¿no? Porque digo, por más que se te han unido músicos, que seguramente sobre todo deben ser para las presentaciones en vivo, mayormente sos el compositor, creo, o el compositor en la totalidad de los temas del proyecto. Y en línea con eso y con esto que nos hablabas recién de la estabilidad y todo, me gustaría saber, que es también algo que solemos hablarlo mucho, después del 2020 que venimos de pasar, ¿cómo te tocó a vos a nivel artístico, musical? ¿En qué pudiste refugiarte durante la pandemia? ¿Te fue fructífero, digamos, para producir nuevo material, por ejemplo? Sí, como todo, pues a mí me afectó el COVID y me dio COVID y me perjudicó un poco los pulmones. Y al mismo tiempo, lo que pasa es que íbamos a empezar a grabar este nuevo disco. El plan que teníamos era empezar a grabar este nuevo disco en marzo justo del 2020. Y por no poder viajar, porque yo vivo en Durango, pero voy a grabar a Ciudad de México, este, se detuvo todo, se paró todo. En aquel entonces teníamos un plan de hacer un disco de 10 canciones. Se paró y se detuvo todo. Pasó todo el año donde estuve yo encerrado trabajando en casa, y me dio la oportunidad de retrabajar, me dio la oportunidad mitad de retrabajar las 10 canciones que llevamos a grabar, y me dio la oportunidad de escribir otras 10 canciones que fueron totalmente en la pandemia. Y entonces, digamos que las circunstancias se dieron para que en lugar de publicar un disco de 10 canciones, publicáramos un disco de 20 canciones a nivel de antes y antes de la pandemia y mientras de la pandemia, ¿no? Que luego ya cuando se publique ya estaría interesante ver qué tan diferentes son esas canciones, ¿no? Claro, o sea, realmente te dio la posibilidad, se multiplicaron las canciones, en definitiva se multiplicaron y desde otra perspectiva, o sea, te dio la posibilidad de, inclusive nos decías que has padecido la enfermedad y quizás también todo ese cuadro hizo que puedas repensar ciertas situaciones y entonces eso te terminó dando este nuevo material. Sí, totalmente. Pues es un trabajo que ya tiene ya bastante tiempo, todavía le falta un poco más. Entonces, pero sin ninguna prisa, vamos a ver qué pasa al final, ¿no? Y a la hora de trabajar estas canciones que nos contabas que la trabajabas por tu cuenta, digamos que tenés una idea generalmente de la base que la debes empezar con la guitarra y cómo continúa después el proceso de composición. ¿Se lo vas mandando a tus otros músicos, los que te acompañan de gira? ¿Ya lo trabajas directo con el productor o cómo es más o menos su ética de trabajo? Eh, pues desde el principio sí, sí, nada más soy yo. La composición, la guitarra y la voz, y luego o lo que he hecho últimamente es grabar las maquetas con Santiago, que es de la disquera Pedro y Lobo, con quien trabajo. Y, y luego a partir de ahí, donde ya están las maquetas, sí tenemos un par de ideas y todo, pero al final creo que siempre soy muy abierto al nivel de que viene el primero que graba es el baterista, y si cambia totalmente la idea que yo tenía o hacemos un tipo de clic o separamos un poco las ideas, al final creo que al final la parte musical y la parte de instrumentación y todo eso, soy muy abierto a las cosas que sucedan ya en el estudio. Y si me gustan más que lo que yo había planeado, pues se van quedando así. A este nivel es donde más o menos se hacen las canciones, creo. Qué bueno, la verdad que se genera un clima, entonces necesita de alguien con cierta apertura o cierta flexibilidad para que eso sea posible. Está buena como modalidad de trabajo. Sí, porque además, pues no es en todas, lo que sí intento mantener así muy
estructurado, es saber qué canciones requieren, qué tantos instrumentos, si es una canción nada más con la guitarra o si es una canción nada más con un contrabajo o si es una canción que va a tener hasta 6 o 7 instrumentos. En eso sí estructuro un poco y ya las canciones que vayan a tener 6, 7 instrumentos, ahí sí ya intento que sea el trabajo de todos los demás. Bien, ahora pasando un poco, me quedo con esta idea de sonido y de la flexibilidad. Había leído un poco parte de las críticas de tu último lanzamiento, de Jin. Me gustaría preguntarte porque daban a entender que un poco también hubo un cambio de sonido y no sé si eso fue por ahí buscado, si realmente fue una decisión inicial tuya o si fue algo, por ejemplo, como me contabas, que terminó sucediendo en el estudio. Este, no, esa canción estaba desde el principio diseñada para que fuera con varios instrumentos que en realidad no son muchos, en realidad nada más es un bajo, batería y órganos y sí, pues la gente quizás siempre va a querer que haga canciones como ellos quieren, en lugar de como uno las busca o las necesita. Afortunadamente este disco va a tener 20 canciones, entonces hay de todo y de mucho. Yo creo que hago las canciones como me la pide la canción misma desde el principio, sin, sin forzar nada. Y así como una canción me pide solo guitarra, así también hay canciones que me piden varios instrumentos, aunque a la gente se saque de onda, ¿no? Bien. Y esto que, bueno, está bueno esto que me decías sobre todo de, claro, uno es consecuente consigo mismo, con lo que quiere hacer, con su estética y su idea como artista, y después aparte va a estar lo que el público por ahí pretende uno también. Supongamos que tuvieras que presentarte a alguien que no te conoce a nivel musical, no musicalmente hablando, y tuvieras que contarle en qué consiste entonces tu música, ¿qué crees que le dirías? Eh, no sé, honestamente, porque no creo que quizá haya pensado algún tipo de ajuste o quizá de reducción de esto, pero pues, quizá me dedico a hacer canciones, no es lo único que hago, trabajo, tengo mi propio trabajo y en mis ratos libres hago canciones y hablo sobre cómo es mejor tener pocos ratos libres a tener todo el tiempo libre y hablo sobre las cosas que me interesan a nivel personal como a nivel de mi ciudad y a nivel de la gente que más conozco, que son los trabajadores y la gente del horario y de la oficina, ¿no? Claro, y de toda esa combinación va surgiendo tu identidad. Retomando un poco, hoy me decías, ¿no? De los planes que de alguna manera quedaron truncos, que se tuvieron que postergar, mejor dicho, por el inicio de la pandemia, en el marzo del 2020. Se venían, evidentemente, novedades porque venía a hacer la grabación, me dijiste que estaban casi a punto de llegar al estudio. ¿Cómo van viviendo ahora de a poco? No sé cómo está la situación precisamente en tu estado, si ya se fueron reanudando con normalidad los shows, si ya tuviste la posibilidad de empezar de nuevo a hacer algunas mini giras o giras por la zona. Sí, poco a poco están regresando, ya regresan todas estas cuestiones de los bares y las salidas de noche y los amigos que regresaron a tocar. Eh, de hecho, a mí no me afectó la pandemia a ese nivel porque yo, antes de que empezara la pandemia, yo ya tenía 2 años sin tocar aquí. Yo no soy tampoco mucho de estar saliendo y tocando, mucho, incluso antes de la pandemia. Lamentablemente sí hay personas y sí hay músicos que viven de eso. Yo tengo la fortuna de tener un trabajo y vivir de ese trabajo y en mis ratos libres tocar o componer o grabar. Este, yo acá en Durango sí ya regresó. El plan que yo traigo más bien es hasta el próximo año que empiece a mover el disco, es cuando empezaría yo a presentarme con mi nueva banda y todo eso, ¿no? Claro, y vamos a tener la oportunidad de conocer estas dos facetas, es como un disco de dos lados que decíamos hoy.
es como la posibilidad de que la gente dice sería un ejercicio curioso, no sé si te lo planteaste o si te lo imaginás así, que esto que vos me comentabas recién, que tenía como el lado antes de la pandemia y después algunas que se modificaron después de la pandemia. Imagínate que alguien escuche sin saber, digamos, este trasfondo y que curioso sería que las personas por ahí se identifiquen con una u otra sin saber el origen de cómo terminaron quedando así en el álbum, ¿no? Claro, sí, son ejercicios muy interesantes de la canción que es lo que te decía de que está siempre en movimiento. Creo que una canción, una buena canción, que es lo que hace Leonard Cohen, una muy buena canción, muy bien hecha, tiene todas las posibilidades y no solamente habla de una cosa, ¿no? Claro, inclusive, bueno, después pasa también esto de cómo se transforma una canción cuando ya le llega al público y que cada uno a su vez le da un significado. Por ahí inclusive puede pasar hasta lejano al que el autor lo pensó, pero es un poco la magia de esto. Sí, totalmente. A veces es algo que uno se propone como autor, también dice, bueno, yo lo pienso así, pero después me gustaría... A veces algunos, digo, disfrutan también de ver las interpretaciones que le dan los demás. Sí, y son mejores interpretaciones que las que les das tú mismo, creo. Y seguramente son más amplias y bueno, pasan a ser de los demás. Ya pasa a ser, una vez que uno larga, digamos, una canción al mercado, ya pasa a ser de la humanidad. Sí, es de ellos y no solo es de ellos, sino que la canción también tiene pues como sus propias rutas y va donde quiere y luego regresa a ti con todo ese recorrido que hizo, ¿no? Recorrido, voy a aprovechar para tocar un tema que habitualmente mencionamos acá. Vamos a permitirnos soñar por un momento, porque vos me decías que por ahí no eras quizás de tocar tanto en vivo, pero si se diera la posibilidad, supongamos que hay un grupo de productores que te convoca porque te dice que ya están pactando, no sé, digamos, una serie de fechas o un festival, si tuvieras la posibilidad de elegir a dónde ir a mostrarte como artista, a mostrar tu música, pudieras contar qué lugares del mundo tendrías en mente como escenarios para ir a presentarte. Yo creo que nunca por supuesto me gustaría mucho tocar me gustaría muchísimo recorrer todo el sur, toda Sudamérica. Y también me gustaría mucho recorrer el sur de Estados Unidos. Se me hace también una geografía muy interesante. Y yo creo que empezar por ahí, ¿no? Y ya después seguiré viendo. Más Como que para, tocar, sí, más que tocar en esos lugares, es más bien conocer esos lugares y ver cómo eh, eh, podría, podrían salir luego en alguna canción, ¿sabes? claro, tomar inspiración. Viste que por ahí podría pasar que estés de gira, como muchos músicos que están de gira, y de eso, cuando están después en sus habitaciones o cuando están precisamente viajando, toman la inspiración, llevan su cuaderno. No sé si vos por ahí tenés notas o sos de llevar notas en un cuaderno, que es lo que después da forma a nuevas canciones. Sí, notas y a mí me gusta mucho con esto de la tecnología, que no es nada malo. A mí me gusta mucho tener una idea con la guitarra y todo y grabarlo con el celular. Creo que también es muy, te facilita también mucho. Y luego ya lo pones al papel, ¿no? Completamente. Sí, es algo que está más a mano, como para que a uno ya no se le pierda por ahí la idea de melodía que tiene en ese momento. Claro, sí, eso porque me pasaba mucho eso también. O sea, escribía algo, pero la melodía de repente se me olvidaba y ya se perdía para siempre. A todos nos ha pasado alguna vez. Es casi una tragedia. Para los que de alguna manera escribimos canciones es una tragedia porque decimos, no, perdí esa tonada o esa melodía que justo me gustaba. Sí. Bueno, y hablando de melodías, al, al comienzo, o mejor dicho, antes del comienzo de la entrevista, habíamos hablado con la producción, estábamos hablando con vos, queríamos aprovechar para presentar tu última lanzamiento, una buena manera de cerrar la entrevista, de que sea un broche, digamos, de la entrevista. Como estamos terminando, nos gustaría que
nos digas qué tema elegiste para presentarnos y que lo presentes. Así que yo te cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues Jin es el primer sencillo de este nuevo disco en el que estamos trabajando y que esperamos que salga el otro año. Jin es una canción que toco con varios músicos que admiro mucho y pues nada, no creo en esto de hablar sobre qué significan las canciones, pero es mi primer sencillo y ojalá les guste, ¿no?